vertical, pero puede haber transmisión que no viene de manera vertical. Con el idioma ñaño es como cuando nosotros lo heredáramos de nuestros padres el idioma, pero por escuchar a la gente que está alrededor hablando otros idiomas, empezamos a incorporar esa lengua del entorno. Pues algo así pasa con los transgénicos. Hay información que no es propia de la familia y que viene de fuera. ¿Quiénes empezaron a estudiar esto? Los científicos. De hecho, la tecnología transgénica proviene de la ciencia, pero la propia ciencia sería la primera en tener argumentos para mostrar que el uso de los transgénicos no solo es incorrecto, no solo es, vamos a decir, peligroso, sino es ilegítimo, en pocas palabras. Porque, bueno, vamos a comenzar por estas diferencias entre la ciencia y la tecnología. La ciencia se enfoca a buscar conocimiento, la tecnología a aplicarlo. Por supuesto, en la aplicación, lo único que hay de interés, sobre todo en esta época, es la ganancia. En la ciencia, lo interesante no es la ganancia, sino es lo que se sabe o lo que se puede aprender. Y dentro de lo que se sabe de la vida, lo que sabemos es que lo que mantiene a los seres vivos de una forma persistente en este planeta es su capacidad de reaccionar ante los cambios ambientales. Y una de las estrategias que han seguido los organismos para responder a esos cambios es la diversidad. Y la diversidad se encuentra precisamente expresada en esa información genética que traemos. Por supuesto que a muy largo plazo, al decir largo plazo es hablar de periodos de millones de años, en esa información genética que se transmite de padres a hijos, puede haber incorporación de genes que vienen del entorno, algo parecido a como en el idioma ñaño, igual. Lo que pasa es que es una cuestión de ritmo. Ustedes lo pueden ver con el idioma. Si uno vive en una comunidad en donde se conserva la lengua y por intercambiar cosas con gente del entorno que habla otro idioma, incorporamos poco a poco ese otro idioma, pues lo que pasa es que nuestro idioma se enriquece. Pero eso pasa en un periodo de mucho tiempo. Pero ¿qué tal cuando se nos empieza a cambiar el lenguaje? Cuando nuestra raíz empieza a transformarse, cuando al cabo de una o dos generaciones olvidamos nuestro idioma y estamos hablando el del entorno, perdimos una información. Algo así pasaría con el maíz o con todas las plantas en donde se hace investigación, no investigación, sino aplicación de la tecnología transgénica. Lo que se está haciendo, y ese es el riesgo no es que vaya a haber monstruos, el riesgo no es que se vaya a uno particularmente a enfermar, el riesgo está en que se pierde la diversidad. Y en ese momento, quien está comprando el maíz queda en manos de las empresas que le venden el maíz. Porque ese maíz va a requerir de muchos artificios, muchas cosas para sobrevivir. Y el único que se las va a dar es el que le vendió a uno el maíz. Pero esto además, a mediano plazo, tiene graves problemas. Porque por más que uno quisiera estar arreglando todo lo que esta tecnología va a generar en las plantas recién transformadas, la vida tiene sus propios caminos. Y eso quiere decir que el modo en que reaccionen estas plantas y animales modificados de manera natural y en torno a procesos evolutivos a lo que estamos haciendo nosotros como cambio en su forma interna, es algo que queda fuera de nuestra posibilidad de siquiera predecir. Es decir, no van a salir monstruos, en el sentido de que veamos por ahí caminar a un maíz, por ejemplo. Pero lo que sí puede pasar es que algunas de las cosas que nosotros acostumbramos extraer de las plantas que queremos domesticar ya no sean las que estábamos esperando. Es decir, en pocas palabras, con estas transformaciones los que salimos realmente perjudicados somos nosotros, los que supuestamente sabemos domesticar. Y aquí es donde yo creo que hay que poner mucho énfasis en la diferencia que hay entre la tecnología y la ciencia.
Yo creo que hay muchísimo más relación entre la ciencia y los saberes tradicionales que entre la tecnología y la propia ciencia. Los saberes tradicionales intentan conocer el entorno, igual que la ciencia. Pero la tecnología, que debería estar fincada en principios científicos, está fincada ya en principios económicos. Y en la economía lo único que importa es la ganancia inmediata. Entonces, yo querría poner mucho énfasis en que hay que separar ciencia de tecnología para empezar. La investigación transgénica es investigación científica y no es lo que hace Monsanto. Definitivamente no. Lo que hace Monsanto es aplicar lo que los científicos hacen, expoliándoselo, es decir, robándoselo, metiéndole derechos que son legales pero no legítimos y afectando a la comunidad. El problema es que en la acumulación de capital lo único que importa es la ganancia y jamás importa la comunidad, nunca. Eso a Monsanto no le interesa la comunidad, a ninguna empresa le interesa la comunidad, a los únicos que les interesa la comunidad es a la comunidad. Y si queremos hablar de comunidades, ya para terminar, diríamos que una de las comunidades más perdurables en este país ha sido la comunidad que han hecho los humanos con el maíz. Y esa comunidad se la debemos a las culturas tradicionales. Entonces, aquí, ante la invasión transgénica, estamos más bien ante una invasión, vamos a decirlo así, capitalista, que no toma en cuenta en lo absoluto a las comunidades. Y entre las comunidades afectadas están las comunidades inmediatas que producen el maíz, pero también la comunidad científica, porque la comunidad científica ya no es autónoma y tiene que doblegarse a los principios del mercado. Esa es la otra lucha que debería de darse simultáneamente, porque esto es parte de un mismo problema. Digamos que esto es un síntoma de un problema más profundo. Es lo que yo les podría decir y cumplí con los 10 minutos, nada más. Gracias.